Dios les bendiga, mis queridos y amados hermanos. Les saludo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Voy a compartir con ustedes una enseñanza que se ha titulado David fortaleciéndose en Dios. Una gran historia con 4 grandes enseñanzas. Y voy a invitarles a que abran sus Biblias en el primer libro de Samuel, capítulo número 30, versículos del 6 al 8. Capítulo número 30, versículos 6 al 8 del primer libro de Samuel. Y dice así la palabra de Dios. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en el Señor su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó al Señor diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. 4 grandes enseñanzas en la historia que vamos a ver hoy. 4 grandes enseñanzas para saber qué hacer en la angustia, para saber qué hacer en la desesperación, para saber qué hacer en la tristeza, para saber qué hacer en la soledad, en esos momentos en que no tenemos un camino, una esperanza, no tenemos ni siquiera a veces un motivo de vida. La primera gran enseñanza es la angustia de David. ¿Por qué David se angustió tanto? La segunda gran enseñanza es cómo se fortaleció David en su angustia. La tercera es la consulta de David a Dios. ¿Cómo consultar a Dios en medio de la angustia? Y la cuarta gran enseñanza es la respuesta de paz para David. La respuesta que Dios le dio a David cuando le clamó angustiado. Vamos a mirar entonces, y que Dios nos dé la sabiduría y nos dé el entendimiento, y que esta palabra se quede en el corazón de cada uno de nosotros en estos tiempos tan turbulentos, en estos tiempos donde el futuro es tan incierto, hay tanta incertidumbre en nosotros. Vamos a mirarlo entonces. La angustia de David. Voy a contextualizar David por qué se angustió. La Biblia dice que David había huido de la persecución de Saúl y había cometido uno de los grandes errores que se inculpan a este hombre de Dios. Había ido a buscar refugio al rey Aquis, el rey de Gat, la ciudad de los filisteos. En otras palabras, David se había ido a esconder en la ciudad de los enemigos del pueblo de Israel. Y se había hecho uno de los hombres de confianza del rey Aquis, del rey de Gat, a tal punto que David se había comprometido incluso a luchar contra Israel. Y David era seguido por 400 hombres y se habían establecido en la ciudad de Siglac. Y un día, cuando regresaban de una jornada de guerra y llegaron a Siglac, encontraron que la ciudad había sido incendiada, sus mujeres habían desaparecido, los hijos y las hijas de sus amigos y de sus hombres cercanos habían sido llevados cautivos, y la ciudad
donde había construido el hogar, estaba en ruinas, totalmente consumida por el fuego. La Biblia dice que esos 400 hombres que fielmente habían seguido a David, esos hombres de guerra, esos hombres dispuestos a todo por David, habían sido heridos en su corazón al ver el panorama tan desolado. Sus hijos y sus hijas, sus esposas, habían sido llevadas cautivas y se amotinaron en contra de David. Y dice la Biblia que hablaron de matarlo, de apedrearlo. Y ese fue un momento muy difícil en la vida de David. De un momento a otro, el panorama de la vida de David ha cambiado. Sus dos esposas, sus hijos y sus hijas habían sido llevadas cautivos. No aparecían por ningún lado los hijos de Amalec. Los amalecitas habían entrado y habían saqueado la ciudad y se habían llevado como esclavos a las esposas y a los hijos y las hijas de David y de sus hombres. La Biblia dice o narra uno de los versículos más tristes que uno puede encontrar en todo el contexto bíblico. La Biblia dice en el versículo 4: entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Yo me imagino, yo no sé si alguno de las personas que me escucha alguna vez ha llorado a tal punto que le falten las fuerzas hasta para llorar. Era el punto más bajo de la vida de David. David venía de una vida de grandes éxitos, había alcanzado la cúspide de su vida cuando venció al gigante Goliat, estuvo sentado en la mesa del rey de Israel, se casó con la hija del rey de Israel, fue ungido por el profeta y el sacerdote Samuel. Su mejor amigo era el hijo del rey Jonatán. Las mujeres de Israel cantaban cuando David llegaba de la guerra. Pero en este momento de su vida, David había alcanzado su punto más bajo. La angustia le estaba consumiendo. Lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. ¿Cómo sería esa escena? 400 hombres y David ahí en medio de ellos. 400 hombres dispuestos a matar a David, angustiados por sus hijos, por sus hijas, por sus esposas. Lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Una escena bastante dramática. La pregunta es, ¿y de dónde provino la angustia de David? La angustia de David había sido el resultado de una serie de tropiezos en su vida espiritual. David se angustió mucho, pues había estado actuando sin consultar a su Dios. Saúl decidió mandar a matar a David. Saúl necesitaba matar a David. Y David huyó y en esa huida perdió a su esposa, perdió a su amigo, perdió su posición social, perdió la presencia de su ayuda y padre espiritual Samuel. Pero no hay un registro bíblico en donde David vuelva a orar después de haber vencido al gigante. David había tratado de resolver sus problemas sin consultar a Dios. David había tratado de salir adelante con sus propias iniciativas, seguramente muy parecido a lo que somos algunos de nosotros, que cuando viene la angustia, cuando viene el problema, lo primero que hacemos es salir a solucionar el problema a nuestra manera,
sin preguntarle a Dios y sin esperar la respuesta de Dios. Porque uno encuentra que muchas veces uno mientras sale corriendo va orando y uno cree que eso está bien y no está bien, y vamos a verlo en el transcurso de la enseñanza, que cuando David consultó a Dios en medio de la angustia, esperó la respuesta antes de actuar. David no salió corriendo a perseguir a los amalecitas y mientras corría oraba como hacemos nosotros. No, esa no es la manera. David se angustió mucho, pues había estado actuando sin consultar a su Dios. El salmista David escribe en el Salmo 5, dice: de madrugada me presentaré delante de él y esperaré. Qué importante es la oración de madrugada. Qué relevante es la oración de madrugada para el cristiano. ¿Y sabe por qué? Porque usted tiene delante de usted un día que no conoce. Usted tiene delante de usted un día en el que no sabe qué noticias tendrán. Usted no sabe qué encuentros tendrá. Usted no sabe qué situaciones tendrá. Usted, lo mejor que puede hacer un cristiano es presentarse de madrugada delante de Dios, colocar el día delante de Él, decirle: Señor, este es el día que me has dado, no conozco lo que va a traer el día para mí. Tengo esta reunión, voy a ir a trabajar, voy a coger esta ruta, al mediodía voy a hacer esto, necesito que me guíes, que me acompañes. Pero David había vivido unos años de angustia, de persecución por parte del rey de Israel, y se había olvidado de consultar a Dios en cada una de sus decisiones. Y a cambio de eso, había seguido una estratagema en vez de seguir la verdad. Voy a explicar. La palabra estratagema es diferente a la palabra estrategia. La estratagema es una burla que usted tiene para vencer al enemigo. Es un engaño. Las estratagemas son engaños, burlas que usted puede hacer para vencer o despistar a su enemigo. Y David había hecho una estratagema. David se había hecho pasar por loco en la ciudad de Gat para poder no ser descubiertos por los habitantes de Gat y poder esconderse ahí de la persecución de Saúl. David había utilizado una burla, un engaño para librar su vida del rey Saúl y librar su vida del rey de Gat. Pero esas estratagemas, esas burlas, esos engaños hicieron que David lo único que lograra era aumentar o crecer su problema. Y su problema creció. La Biblia dice que finalmente el rey de Gat, el rey Aquis, lo nombró como uno de los hombres importantes en su ejército. Y lo mandó incluso a pelear, que estuviera en la retaguardia ahí, pendiente de sus ejércitos. Y los otros hombres del ejército del rey Aquis, del ejército de Gat, desconfiaban hasta lo sumo de David. No era un hombre de confianza. Ese hombre que tenía toda la confianza de la nación de Israel, que las mujeres le cantaban: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Ese hombre que caminaba por las calles de Jerusalén y todo el mundo lo honraba, ahora era despreciado por los príncipes de los filisteos. Nadie le tenía confianza. Esas estratagemas, esos engaños, esas burlas que hizo David para salir del problema, también ocasionó que los príncipes de los filisteos lo despreciaran. Había perdido el prestigio de un hombre íntegro, de un hombre digno de confianza. Y toda esa vida llena de angustia,
toda esa vida llena de engaños, toda esa vida llena de errores por estar lejos de Dios, ocasionó la desgracia de David, su desgracia. ¿Y cuál fue su desgracia? Que un día llegó, seguramente mientras iba para Siglac, iba pensando en sus dos esposas, en sus hijos, en sus hijas. Quería descansar un tiempo, pero cuando llegó encontró que la ciudad había sido destruida por los amalecitas y que sus mujeres, sus hijos y las hijas y los hijos de sus hombres también habían sido llevados cautivos. Una situación bastante compleja, una situación bastante grande. No era fácil para David enfrentar una situación como esa. Pero después viene el fortalecimiento de David. ¿Qué tenemos que aprender nosotros de la gran angustia que vivió el rey David? Lo primero es que no intentó fortalecer a nadie más, sino que él se fortaleció en Dios. Generalmente, cuando uno ve, imagínese el problema, 400 hombres tratando de apedrearlos. David no trató de convencerlos, David no trató de calmarlos, David no trató de llevarlos a la razón para que no estuvieran tan angustiados, no. David lo primero que hizo fue fortalecerse en Dios. Y nosotros somos muy dados a eso. Somos muy dados a tratar de fortalecer y alentar a los demás sin que antes nosotros estemos fortalecidos en Dios. Lo segundo es que no se sumió en una tétrica desesperación. David no salió corriendo a gritar y a llorar por allá, ni pensó como Saúl, que Saúl en su angustia fue y buscó a una bruja, a una hechicera para salir del problema. David no fue a buscar un psiquiatra, no fue a buscar un psicólogo, David no fue a buscar a su mejor amigo. David fue directo a Dios. Jesús dijo: y vosotros, cuando vayas a orar, entra en el rincón de tu recámara, y allá, en ese rincón, lo que usted le pida a Dios en secreto, Él se lo revelará en público. David sabía que su único refugio era Dios. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y será librado. Nosotros somos muy dados que en medio de la desesperación salimos corriendo a mirar a ver quién nos ayuda, cómo solucionamos el problema, y mientras vamos corriendo vamos orando. No, David no hizo eso. David, en su momento más angustioso de su vida, fue directamente a Dios. Allá, la Biblia dice, y se fortaleció en el Señor su Dios. David había podido obtener, si él hubiera querido, una medida de fortalecimiento de parte de algunos hombres, como había ocurrido antes en el libro de Primera de Crónicas, en el capítulo 12, versículo 19 al 20, usted encontrará que mucha gente en los momentos difíciles fueron y estuvieron con David. No. Hay situaciones en que lo único que usted tiene que hacer es buscar la compañía de Dios. Él será su único aliento, su único sustento. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Espera en Dios. David sabía eso. Lo otro es que David consultó y esperó la respuesta de Dios. David no consultó y salió corriendo, que es muy propio de nosotros. Nosotros decimos, ya oré, y entonces después de que oramos salimos a mirar a ver cómo solucionamos el problema. No, David consultó y esperó que Dios respondiera. Y en los momentos de angustia,
lo mejor que podemos hacer es orar y esperar la respuesta de Dios. Y otra gran cosa que a mí me sorprende en el fortalecimiento de David es que David buscó la ayuda de un hombre de Dios. La Biblia dice que David fue y mandó a llamar al sacerdote Abiatar, que era hijo de Ahimelech. Te ruego que me acerques el efod. Era una prenda, era un cajón que se colocaba en el pecho de los sacerdotes, donde se consultaba a Dios. David no buscó a cualquier persona. David buscó en su angustia a un hombre de Dios. Y mi hermano, cuando usted esté en angustia, si usted necesita un consejo, si usted necesita unas palabras de aliento, busque a una persona de Dios, a nadie más. Siempre las personas de Dios tendrán algo de Dios que decirle, siempre. Y eso fue lo que hizo David. En su angustia se fortaleció en Dios. No buscó ninguna ayuda en su desesperación, sino que fue directamente a Dios. No buscó a ningún amigo. Buscó un hombre de Dios para que le ayudara a consultar a Dios. Consultó a Dios y esperó la respuesta de Dios. Y cuando David consultó a Dios, estaba seguro que el Señor le respondería. El Salmo 50:15 dice: invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Voy a decirles esto, mis queridos hermanos, de lo que más me sorprende a mí de la enseñanza de hoy. No se le olvide que David venía de una vida alejada de Dios. Sin embargo, él clamó a Dios convencido de que el Señor lo iba a ayudar. Y por muy lejos que usted esté de Dios, por muy lleno de faltas que usted esté delante de Dios, clame a Dios. El Salmo 50:15 no dice: si estás libre de pecado, invócame en el día de la angustia. No, el Salmo simplemente está abierto: invócame en el día de la angustia. Es una puerta abierta para cualquier persona, en cualquier condición. Te libraré y tú me honrarás. David anheló conocer la mente de Dios en relación a su siguiente acción. David tenía un gran problema. Sus dos esposas y sus hijos y sus hijas, las hijas y los hijos y las esposas de sus hombres habían sido llevadas por los amalecitas. David no salió corriendo a decirle a los hombres: vamos a perseguirlos. No. David, en ese momento de su vida, en el momento donde había caído más bajo, donde su angustia se había elevado a lo sumo, David entendió que de ahí en adelante no daría un paso sin antes saber lo que Dios tenía para él. Por eso consultó y le preguntó a Dios: ¿los podré perseguir? Y aparte de podré perseguir, ¿los podré alcanzar? Señor, ¿los debo perseguir? Señor, yo no tengo fuerzas para esto, pero los podré alcanzar. ¿Qué hombre de Dios este? David desconfiaba también de su propia fuerza. ¿Podré alcanzarlos? Señor, yo quiero salir corriendo detrás de ellos para ver si logro recuperar a las esposas y a los hijos y a las hijas con vida. Pero no quiero salir a hacer eso sin tu permiso. Los perseguiré, Señor. Me das permiso para ir a perseguirlos. Y si tú me dices que sí, entonces es porque tú irás conmigo. Invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás.
Qué gran enseñanza para todos nosotros. Qué gran ejemplo. Cuando el examen médico sale malo, salimos corriendo a mirar a ver qué médico nos va a atender más rápido o a qué clínica tenemos que ir más rápido, sin preguntarle a Dios y esperar su respuesta. Cuando se nos presenta un problema, inmediatamente salimos a solucionarlo sin preguntarle a Dios y sin esperar su respuesta. Pero David está en una situación en donde se le acabaron las fuerzas para llorar, y a pesar de eso le preguntó a Dios y esperó su respuesta. No quería actuar sin el permiso de Dios. ¿Qué hombre de Dios este? Último, la respuesta de paz para David. El Señor escuchó su súplica. El texto bíblico dice que Dios le respondió a David y le dijo, Dios respondió a David y le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. David después escribe en el Salmo, al Señor clamé estando en angustia y Él me respondió. Al Señor clamé estando en angustia y Él me respondió. Pero si usted sigue leyendo, encontrará que los 600 hombres que iban con David llegaron a un torrente, a un río, al torrente de Besor, y ahí se quedaron algunos, 200, un tercio de sus hombres se quedaron ahí porque no pudieron pasar. Seguramente las aguas estaban muy turbias. Y David le tocó que ir a perseguir a los amalecitas con menos hombres, con menos probabilidades de éxito. Y David entendió que su fuerza, su triunfo, su victoria no estaba en el número de personas que iban con él, sino en la promesa que Dios le había dado a su oración. Síguelos, que de cierto los alcanzarás y librarás a los cautivos. Y a veces Dios nos cierra las puertas que hay que cerrar para que entendamos que el poder y la respuesta a nuestra oración proviene directamente de Él y no de nadie más. Nosotros somos muy dados en medio de la angustia a mirar con qué contamos, con quién contamos, cuántos amigos tenemos para salir del problema. Y Dios permite a veces que esos amigos o no nos contesten o nos den la espalda, o las puertas que creíamos tener abiertas se cierren para poder solamente confiar en Él. Cuando Dios tiene el propósito de bendecirnos, a menudo quita una parte de la poca fuerza que pensábamos que teníamos. Nuestro Dios no nos llena hasta que no nos haya vaciado totalmente. Y si usted lee, encontrará que la victoria fue perfecta. La Biblia dice que David recuperó con vida a todos los cautivos, que no se perdió la vida de absolutamente nadie, que recuperaron el botín y que incluso fueron merecedores de otros botines que tenían los amalecitas. Por eso Pablo dice que somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Cuán bien obra el Señor una vez que pone sus manos en algo. ¿Cómo deberíamos nosotros aprender que la batalla es del Señor y que sus santos hombres serán más que vencedores? En la angustia, en la desesperación,